Bienvenidos al 21º vídeo de la temporada de Fórmula 1 2024. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Brasil. Creo que Interlagos siempre ha sido una cita muy especial, tanto por lo bonito que es el circuito, como por el ambiente que se respira, porque es una maravilla y una auténtica pasada la cantidad de seguidores y fanáticos de la Fórmula 1 que tiene Brasil, pero sobre todo también porque creo que nos transporta a esas épocas en las que en Interlagos se proclamaban campeones del mundo muchísimos de los pilotos que a día de hoy tienen varios títulos, por ejemplo, como son Fernando Alonso, que lo hizo en 2005 y en 2006. Interlagos siempre ha sido un circuito y un trazado que me ha encantado, siempre ha sido una cita también muy especial personalmente en el calendario, y este fin de semana desde luego que no ha sido para menos. Podríamos decir que hemos tenido de los fines de semana más completos, más complejos y más intensos en lo que llevamos de temporada. Creo que las condiciones meteorológicas han dado una vuelta a todo lo que se pronosticaba para este fin de semana. Y es verdad que al final siempre con lluvia pueden pasar todo tipo de cosas, porque al final las condiciones cambian muchísimo y a lo largo de la carrera las cosas cada vez son más impredecibles. Pero desde luego que creo que nadie apostaba a que iba a suceder lo que ayer ocurrió en Interlagos. Llevo mucho tiempo, muchas horas desde ayer por la tarde pensando cómo desarrollar el vídeo de hoy y todavía estoy un poco dudosa, así que creo que vamos a ir sobre la marcha destripando todo lo que pasó ayer en Brasil, porque desde luego hay muchas cosas de las que hablar. Siempre suelo estructurar mis vídeos hablando de los equipos o las escuderías que han quedado dentro de la zona de puntos, aunque es verdad que muchas veces también trato temas relevantes que han pasado a lo largo del fin de semana. Tras meditarlo mucho y darle muchas vueltas a cómo iba a organizar el contenido de hoy, creo que lo voy a abordar desde la perspectiva de las luces y las sombras que han dejado el Gran Premio de Brasil, porque creo que han sido muchísimas. Creo que hay una diferencia bestial en este fin de semana entre unos pilotos y otros, y quiero tratarlo desde este punto de vista para explicarme mucho mejor y que sea como más clara la diferencia de todo lo que ha sucedido este fin de semana, porque hemos tenido grandes beneficiados, pero desde luego que hemos tenido muchísimos perjudicados durante todo este fin de semana. Y si hablamos de beneficiados, creo que el que ha salido más airoso de este Gran Premio, sin duda, ha sido Max Verstappen. Tenía un fin de semana complicadísimo, un domingo en el que probablemente lo tenía todo en contra y probablemente un inicio de salida de los más complicados para él a lo largo de toda la temporada. Y sin embargo, partiendo desde la 17ª posición como lo hacía, terminó quedando primero, terminó ganando la carrera de ayer, terminó llevándose una victoria épica el piloto holandés, haciendo sonar el himno de Holanda en Brasil, el himno que llevábamos sin escuchar desde el Gran Premio de España. Está claro, y lo he dicho en muchísimos vídeos, que Red Bull durante estas últimas carreras, y podríamos decir que desde el Gran Premio de Miami, no tienen el mejor coche, desde luego que no son los más rápidos, y este fin de semana es verdad que tampoco lo eran. ¿Estaban mejor que en otras carreras y en otros grandes premios anteriores? Podríamos decir que sí, pero Verstappen tenía todo en contra en la carrera de ayer. O sea, partía desde la parte final de la tabla, salía 17º, y con las condiciones meteorológicas tan complicadas que había ayer, era muy difícil llegar incluso a la zona de puntos. Es verdad que Brasil es un circuito en el que adelantar no es tan complicado. Es verdad que al final había pilotos y coches muchísimos más lentos eh, que el Red Bull, pero es verdad que con la lluvia y con lo complicada que era ayer la pista, era muy difícil remontar, algo que hizo de manera increíble Max Verstappen. En la primera vuelta ya se colocó, si no me equivoco, en el puesto 11, o sea, de una manera completamente increíble. Y cuando la mayoría de los pilotos de la parrilla decidieron parar en boxes bajo el Virtual Safety Car,
Él decidió quedarse fuera, arriesgando muchísimo porque tenía una posición muy buena al estar ya dentro de la zona de puntos y decidió arriesgar, decidió jugársela y le salió muy bien porque salió muy beneficiado con esa bandera roja. Es verdad que para que los safety car, las banderas amarillas, las banderas rojas te beneficien, tienes que estar ahí. O sea, es que al final es muy fácil decir, sí, se ha beneficiado de una bandera roja, sí, pero es que estaba en una posición que nadie imaginaba que iba a estar teniendo en cuenta desde la posición que partía. Con lo cual creo que la victoria de ayer de Verstappen es para quitarse el sombrero. Desde luego que creo que es de las victorias más memorables que va a tener el piloto holandés. Y desde luego que creo que si este mundial lo vuelve a ganar Max Verstappen, probablemente sea el mundial que más merecido tenga. Porque desde luego que esta temporada no ha sido nada fácil para él, no ha tenido ese dominio y esa hegemonía que ha tenido durante otras temporadas y es bastante destacable y bastante reseñable lo que está haciendo Max Verstappen porque carrera tras carrera y gran premio tras gran premio está minimizando daños, está exprimiendo un Red Bull que desde luego que no es el coche más rápido ni con más potencial actualmente de la parrilla y está demostrando el gran potencial que tiene él y lo buen piloto que es. Creo que como he dicho, si este mundial se lo lleva, si volvemos a escuchar Max Verstappen, eres de nuevo el campeón del mundo, creo que es la temporada en la que desde luego más se lo va a merecer. Y es verdad que Verstappen no fue el único en jugársela, en quedarse fuera durante ese periodo de Virtual Safety Car y no fue el único beneficiado con la bandera roja porque dos pilotos más decidieron quedarse fuera de pista, decidieron no parar en boxes y fueron los dos pilotos que le acompañaron en el podio. Creo que de verdad lo digo, al igual que nadie esperaba probablemente que Verstappen ganara la carrera, creo que desde luego que nadie señalaba que los dos pilotos de Alpine ocuparan las dos posiciones restantes del podio. Esteban Ocon y Pierre Gasly acompañaron a Max Verstappen en el podio en una carrera en la que, como digo, al final era muy complicada, pero al final la lluvia es lo que tiene, que cualquier cosa puede pasar y la carrera se puede desarrollar de mil maneras diferentes. Desde luego, y vamos, sin duda alguna, la mejor carrera de Alpine este 2024. De la octava posición creo que tenían en constructores, han adelantado dos puestos y creo, si no me equivoco, que se han colocado el quinto o el sexto equipo en el Mundial de Constructores. Desde luego que ayer fue el equipo que más puntos sumó y creo que es verdad que a lo mejor lo tenían mejor para arriesgarse en el sentido de que es una escudería que no es tan fuerte, que no es un McLaren, un Ferrari, un Red Bull. Y creo que tomaron una muy buena decisión, pero aún así, aun habiendo tomado esa decisión de quedarse fuera y habiendo arriesgado, también tienes que mantener la cabeza gacha, muy concentrada sobre todo y centrándote en lo que es el desarrollo de la carrera porque no cometieron errores, se mantuvieron muy fuertes durante toda la carrera de ayer y creo que son posiciones que al final nadie esperaba, pero según el desarrollo de ayer de la carrera, creo que podemos decir que las tienen perfectamente merecidas porque se las arriesgaron y las jugadas le salieron muy bien tanto a Verstappen como a los pilotos de Alpine. También le salió muy bien y creo que también es a destacar las luces de este equipo que es Visa Kasap RB, ya que sus dos pilotos entraron finalmente en la zona de puntos. Tanto Yuki Tsunoda como Liam Lawson puntuaron en la carrera de ayer. Han tenido un fin de semana increíble, se han mostrado muy fuertes bajo unas condiciones meteorológicas tan complicadas y creo que hay que destacar la labor que están haciendo, sobre todo el trabajo que está haciendo Liam Lawson, que apenas lleva un par de gran premios y creo que está demostrando la fuerza y las ganas que tiene de quedarse en temporadas venideras en la Fórmula 1. Yuki Tsunoda quedó en séptima posición por delante de su compañero de equipo Liam Lawson, que fue noveno, en unas batallas
incesantes que tuvieron ambos pilotos durante todo el desarrollo de la carrera y que finalmente tanto la concentración como lo bien que les funcionaba el coche les hicieron terminar en esa zona de puntos. No sé si son tan luces, a lo mejor para el equipo Mercedes. Es verdad que tanto George Russell como Lewis Hamilton también terminaron dentro de la zona de puntos, pero han tenido un fin de semana complicadísimo. Em, el coche era muy difícil de conducir por lo que admitían en declaraciones y al final creo que se han llevado muy buenas posiciones con lo complicado que era este fin de semana entrar dentro de esa zona de puntos. Un George Russell que le arrebataba la primera posición a Lando Norris en la primera vuelta, tras la primera curva, y creo que hizo muy buena carrera. Un George Russell que quería quedarse fuera bajo el periodo de Virtual Safety Car, pero finalmente entró en boxes y al término de la carrera consiguió una cuarta posición muy merecida y creo que muy buena para el equipo Mercedes, desde luego que muchísimo mejor que la de Lewis Hamilton porque finalmente fue el último piloto en puntuar con esa 10ª posición en la que quedó el heptacampeón del mundo en un fin de semana muy complicado en el que no se ha encontrado cómodo y en el que solamente le vimos bien en la parte final de ayer de la carrera. Creo que podemos hablar de luces en el sentido de Mercedes en cuanto a que los dos han puntuado, pero desde luego que les queda muchísimo trabajo por hacer. Creo que tienen que seguir trabajando en el coche, creo que tienen que mejorar muchísimo si quieren estar a la altura de McLaren, de Ferrari, incluso de Red Bull este último Gran Premio. Creo que desde luego que al igual que hemos tenido estas luces tan bonitas durante el Gran Premio, las sombras que nos ha dejado el Gran Premio de Brasil, desde luego que no son tan buenas como estas. Tratadas las luces del Gran Premio de Brasil, hay que hablar de las sombras que también nos ha dejado este fin de semana en Interlagos. Y creo que son muchas y son mucho más difíciles para los pilotos que al final no han salido tan beneficiados este fin de semana. Creo que el mayor perjudicado ha sido Lando Norris. Partía desde una muy buena posición porque es que obtuvo la pole, una pole increíble, por cierto, porque se marcó una pedazo de clasificación, pero una pole que apenas le duró segundos porque George Russell le arrebató la primera posición en cuanto llegaron a la primera curva. Una carrera que se le puso muy cuesta arriba, un virtual safety car en el que decidió parar y una bandera roja que no le benefició absolutamente nada, ya que Verstappen había decidido quedarse fuera y fue el piloto holandés el que salió beneficiado. Creo que al igual que influye mucho la suerte, también influye mucho, obviamente, el coche, pero sobre todo el piloto. Y creo que Norris ha tenido un fin de semana muy bueno en el que desde luego que se ha demostrado que McLaren era la escudería más fuerte, pero creo que la situación le ha venido grande, creo que no se esperaba para nada que esto pudiera pasar, porque era el fin de semana idóneo para recortar la mayor cantidad de puntos posible, para aumentar esa brecha y esa distancia en el Mundial de Pilotos, y desde luego que ha sido todo lo contrario, porque finalmente la tortilla le ha dado la vuelta y ha sido Verstappen el que ha aumentado todavía más esa ventaja que separa a Lando Norris del piloto holandés. Creo que Norris ayer tuvo una carrera muy complicada tras la relanzada con la bandera roja. No supo mantener la cabeza concentrada. No sé si fue al final un error de concentración, un error de que al final sabes que lo tienes que hacer bien y realmente la pista no estaba en las mejores condiciones. Y creo que dentro de Norris tampoco estaba todo muy bien puesto porque finalmente estaba viendo a su máximo rival delante de él. O sea, un piloto que partía desde la pole con su máximo rival prácticamente al final de la parrilla y que de repente, vueltas más tarde, vea que tiene a su máximo perseguidor por delante y al líder del mundial con todo a favor para llevarse la carrera.
Creo que el británico, como digo, ha tenido un domingo muy complicado en el que podía haber revertido la situación y al final ha sido todo lo contrario. Y en general creo que el equipo McLaren, para haber tenido el buen fin de semana que estaban teniendo, o sea, los más rápidos en la sprint, los más rápidos en clasificación y desde luego, te pasa esto, creo que han tenido un fin de semana muy complicado, al igual que el resto, porque al final las condiciones meteorológicas tan complicadas que había afectaban a todos por igual, pero creo que esto le ha tenido que doler muchísimo psicológicamente y le ha tenido que afectar de una manera bestial a Lando Norris. Espero que para estas 3 carreras que todavía tenemos por delante se recomponga bien y sepa salir a flote de esto, porque todavía es verdad que no está nada decidido, aunque probablemente sea Max Verstappen el que se corone campeón del mundo esta temporada. En cuanto al otro piloto de McLaren, es verdad que también entró en esa zona de puntos quedando octavo, pero Piastri también ha tenido un fin de semana con muchas subidas y con muchas bajadas, porque al igual que en la sprint y en la clasificación shootout lo hacía muy bien, ayer en la carrera tuvo un domingo dificilísimo, muy complicado, incluso estando fuera de la zona de puntos en gran parte de la carrera. Creo que desde luego que McLaren este fin de semana no ha salido nada victorioso, pero tampoco han sido los únicos, porque en el equipo Ferrari solamente fue uno el que ayer eh, pudo terminar la carrera, que fue Charles Leclerc, en una quinta posición que le viene muy bien al piloto monegasco y muy bien también a la escudería italiana, después de que Carlos Sainz tuviera ese accidente que le dejara fuera de carrera. Creo que al final la lluvia es lo que tiene, que todo es muy impredecible y que todo es muy complicado y hemos tenido un fin de semana muy intenso y muy largo sobre todo. Al final también genera ese cansancio en los pilotos y esa complejidad por mantener el coche dentro de la pista. Recordemos que Carlos ya había tenido un accidente en clasificación y después de que los mecánicos hicieran un trabajo increíble por arreglar el Ferrari, Carlos Sainz volvió a cometer un error, tuvo ese accidente durante la carrera y al final no pudo terminar un domingo que se presentaba muy complicado para Ferrari, pero que ya hemos visto en varias ocasiones que Carlos Sainz bajo la lluvia se defiende muy bien. Al final es una pena que la escudería italiana no haya terminado con ambos pilotos dentro de la zona de puntos, pero creo que probablemente en estas 3 carreras que todavía tenemos por delante vamos a ver a los Ferrari en las posiciones altas, como vimos en Austin, como vimos en México, porque Las Vegas es un circuito que les posiciona muy bien. Creo que es un trazado que les va a beneficiar muchísimo y que probablemente veamos a Ferrari como hemos visto en estos 2 grandes premios anteriores. En cuanto a sombras también, el equipo Williams igual ha tenido un fin de semana muy difícil, con muchísimos accidentes, con los 2 coches que reparar tras la clasificación y finalmente un Alex Albon que ni siquiera podía comenzar la carrera porque el coche sufrió daños irreparables y muy difíciles de arreglar en tan pocas horas de diferencia. Es verdad que sí que arreglaron el coche del argentino, el coche de Franco Colapinto, pero tuvo un accidente fortísimo, el mismo accidente que provocó la bandera roja ayer en carrera, y ninguno de los Williams finalmente pudieron terminar el Gran Premio de Brasil. Creo que ha sido una pena porque es un equipo que está trabajando muchísimo, que está haciendo unas mejoras y que está teniendo una evolución increíble a lo largo de todo este 2024, y creo que en estos 3 grandes premios que tenemos por delante, si las condiciones meteorológicas no son tan complicadas como las que hemos tenido en Brasil, desde luego que creo que el equipo Williams va a estar en los puntos como les hemos tenido en grandes premios anteriores. Y quiero tratar también una sombra increíble y muy grande que es la de Aston Martin y en concreto la de Fernando Alonso, en un fin de semana otra vez más muy difícil para el equipo de Silverstone, en un fin de semana en el que les apuntaban y les señalaban como el peor equipo de la parrilla, y en un fin de semana en el que desde luego ni las condiciones meteorológicas sonreían ni las condiciones del propio Aston Martin tampoco. Creo que
Fernando ayer tuvo un domingo durísimo. De hecho, em, en una declaración se me rompió el alma cuando dijo que si iba a terminar la carrera iba a ser por el gran esfuerzo y el gran trabajo que habían hecho los mecánicos arreglándole el coche, porque también tuvo un accidente durante la clasificación, pero que si por él fuera no la terminaba porque estaba sufriendo muchísimos dolores de espalda con lo difícil que era conducir el Aston Martin, con los rebotes que tenía y con ese rebote tan fuerte que decía Fernando Alonso que no era normal. Creo que, como he dicho durante muchísimos vídeos esta temporada, Aston Martin está sufriendo muchísimo. Desde luego que tienen un coche desastroso. Para nada lo que vivimos el año pasado, sobre todo en la primera mitad de la temporada, y desde luego para nada lo que vivimos en el Gran Premio de Brasil de 2023, cuando Fernando Alonso, tras una foto finish, subió al podio, último podio del piloto español hasta la fecha. Espero que no sea el último, espero que de verdad que con la llegada de Newey, con el cambio de normativa en 2026, podamos volver a ver a Fernando Alonso en lo alto del podio, en las posiciones bonitas, en las posiciones buenas, en las posiciones altas, porque de verdad que se lo merece muchísimo. Después de llevar prácticamente más de media vida en la Fórmula 1, sigue a pie de cañón, sigue con con esa ilusión, con ese espíritu de ganador, y creo que desde luego que Aston Martin este fin de semana ha sido horrible, al igual que para muchos pilotos y muchos equipos, pero desde luego que espero, por el bien de todos, sobre todo por el bien de los españoles y sobre todo de Fernando Alonso, que pueda volver a recuperar esos podios, esas posiciones altas y esas plazas en las que desde luego que el bicampeón asturiano se merece estar. Próxima cita Gran Premio de Las Vegas en 2 semanas. Terminamos este primer triplete para dar paso al último antes de cerrar la temporada 2024. Todavía tenemos 3 grandes premios por delante, con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi como broche final de la temporada. Y veremos a ver qué pasa, porque 2024 todavía no está nada decidido. Todavía pueden pasar muchísimas cosas y todavía pueden haber muchísimos cambios en cuanto a posiciones y a los 2 mundiales que todavía están abiertos. Veremos a ver qué pasa. Esperemos que desde luego las condiciones climatológicas tan complicadas que hemos tenido en Brasil no se vuelvan a dar, pero lo que sí que espero es que sean tan emocionantes y tan bonitas estas 3 carreras que todavía tenemos por delante. Hasta entonces, espero que este vídeo os haya gustado mucho, con un formato un poco diferente, pero creo que al final también muy interesante. Espero que le deis muchísimo amor y sobre todo que estas 2 semanas que tenemos de descanso las aprovechéis para hacer muchísimas cosas y sobre todo ser muy felices. Nos vemos muy prontito.